El último mensajero del pacto, Malquías y la revelación divina de transformación sagrada. En el tercer año del reinado de Joaquim, rey de Judá, tras el regreso del exilio babilónico, Jerusalén se levantaba lentamente entre las ruinas de un pasado glorioso. Daba sus primeros pasos hacia la restauración, pero el pueblo, desanimado y apático, había comenzado a olvidar las promesas de Yahvé. Bajo el gobierno del rey Artajerjes, la ciudad parecía vivir en un letargo espiritual, como si las sombras de su historia reciente las envolvieran en una neblina de olvido. En este contexto se erguía Malquías, el último mensajero del pacto, en quien resonaba el eco de la voz del Altísimo. Mientras el sol empezaba a elevarse, Malquías se encontraba tras el altar del templo, profundamente centrado en su sagrado deber. Sus manos temblaban ligeramente al ofrecer los sacrificios, un acto que no solo era ritual, sino una súplica al cielo. Pero a su alrededor, la atmósfera era de indiferencia, pues muchos presentaban animales imperfectos como ofrendas, burlándose de la ley que había guiado a Israel por generaciones. Con cada grito de un cordero en el altar, un lamento crecía en su corazón. Él anhelaba que su pueblo recordara las palabras fundamentales: no ofrecerás a Jehová tu Dios sacrificio de animales defectuosos. Deuteronomio 17:1. ¿Dónde está el temor de Jehová? Levantó la voz Malquías, resonando como un clarín en la polvorienta tierra. La gente lo miraba con desdén y despreocupación. Aquellos que se habían sumido en la infidelidad ignoraban su llamado. Dios busca corazones íntegros, clamó el sacerdote, recordándoles que deshonraban sus pactos no solo en el altar, sino en sus relaciones. Miraba hacia cada rostro, leyendo el desasosiego en sus ojos, y se implementaba una mezcla de desesperación y determinación. Sin embargo, el murmullo de sus advertencias no tocaba el alma de aquellos que se entrenaban en rituales vacíos y costumbres olvidadas. En medio de su consternación, mientras se entregaba en oración aquella noche, una luz brillante iluminó el templo, desprendiendo una atmósfera de lo sobrenatural. Malquías, temeroso y reverente, sintió la presencia de Dios envolviendo su ser. Su mente fue desbordada por una revelación vigorosa. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:1. La verdad templada y poderosa lo invadió. Sabía que vendría un mensajero que transformaría los corazones de su pueblo, que había perdido el norte. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Atrapado entre su claro mandato y la apatía de su gente, Malquías comprendió la magnitud de su misión. El tiempo apremiaba, y en su interior ardía un deseo ferviente de alzar la voz, de ser el último faro en medio de la tormenta de la desolación. Con cada día que pasaba, la elección a la que se enfrentaba se hacía más pesada. ¿Podría su voz, su fervor, ser la chispa que provocara una chispa de esperanza en el corazón de una nación dispuesta a entregarse a la oscuridad? La historia apenas comenzaba, y la revelación divina aguardaba ser desatada entre las sombras que cubrían Jerusalén. La incertidumbre envolvía a Malquías, mientras en su corazón vibraba una certeza: la luz del pacto de Yahvé aún brillaría en medio de la prueba. Mientras las estrellas se desvanecían y el alba comenzaba a desprenderse sobre Jerusalén, Malquías se sintió abrumado por la magnitud de su llamado. Solitario ante el altar, recordó la promesa del pueblo que había sido sellada con sangre en el Sinaí. Su mente viajaba al pasado, donde las voces de los profetas resonaban como timbres de advertencia. ¿Qué camino debía tomar ahora, en este tiempo en que el pueblo se definía más por sus ritos que por su amor a Dios?
Con su corazón palpitante, Malquías se acercó a las puertas del templo y vio a muchos que llegaban, pero en su mayoría eran solo carcajadas vacías y corazones que no entendían el sacrificio. Se enfrentó a un grupo de comerciantes que ofrecían animales con defectos, en un intento de engañar a Jehová. Con voz firme les preguntó: ¿No entienden que estos sacrificios son un agravio al Santo de Israel? Sus palabras, llenas de llamamientos sinceros, volaron como flechas, pero los corazones de los presentes parecían de piedra. El desánimo comenzaba a hacer mella en él. Pasaron días cargados de desesperación, días en que Malquías se levantaba al clamor del pueblo, pero sus súplicas resultaban ineficaces. Aún así, en sus noches de ferviente oración, la luz que había visto en la primera revelación regresaba a él. Sin embargo, no podía ignorar el abismo entre lo que Dios prometía y lo que su pueblo vivía. Una noche, mientras los vientos soplaban con fuerza, cubriendo las calles de polvo y desolación, las puertas del templo comenzaron a temblar. Era como si la tierra misma respondiera al clamor de un mensajero fiel. En ese momento, Malquías sintió una presencia aún más intensa. La voz de Dios resonó nuevamente en su corazón, esta vez más clara que antes. Soy el Dios de tus padres, el Dios que nunca te ha abandonado. Prepárate, pues estoy a punto de manifestar mi gloria en medio de esta generación. Lleno de una renovada fuerza, Malquías se dirigió a las calles. Con cada paso se sentía como un guerrero llamado a la batalla. El tiempo es corto, proclamó. Convocad al pueblo, reuníos en ayuno y oración, porque el Altísimo busca corazones contritos. Las palabras brotaron de su boca como un manantial de agua viva, y por primera vez desde su llegada, algunos comenzaron a parar y escuchar. La semilla de la esperanza brotaba entre los corazones endurecidos. No obstante, aún quedaba el eco de la apatía y la resistencia. A medida que algunos comenzaban a responder a su llamado, otros se sumaron en murmuraciones. ¿Cómo un hombre puede cambiar el curso de nuestra historia?, se comentaba entre ellos. Pero Malquías, entusiasmado con la revelación divina, no permitió que el miedo distrajera su mirada de la misión. Las semanas pasaron, transformándose en un mes cargado de tensión espiritual. Ahora era claro que el adversario también observaba. Malquías se vio asediado por la oposición no solo en las calles, sino en su propio corazón. En las noches de duda, el enemigo intentaba sembrar confusión, susurrando al oído del sacerdote pensamientos de desánimo. ¿Quién eres tú para desafiar el orden de las cosas? Pero en esos momentos de oscuridad recordaba la voz del Señor y en respuesta decidía permanecer firme. Las palabras que había escuchado lo embargaban con fuerza. Soy el que siempre cumple las promesas. Isaías 55:11. Ahora sabía que su lucha no era contra la carne y la sangre, sino contra poderes y principados que intentaban mantener al pueblo en la ceguera. Una mañana, mientras el sol se alzaba radiante sobre las colinas de Judea, se reveló un nuevo desafío, un corazón más endurecido que los demás. Era un sacerdote del templo, hombre de renombre y voz poderosa entre el pueblo. Con un semblante severo se confrontó a Malquías. ¿Te atreves a cuestionar nuestras tradiciones? Pero ¿cómo respondería Dios a través de los labios de su mensajero? Se desató una convicción profunda en el corazón de Malquías. Las palabras herramientas del cielo resonaban con claridad. El Señor no busca tradiciones, no busca rituales vacíos. Él solamente desea la verdad en lo profundo del corazón. Salmo 51:6. Sin embargo, sus palabras caían como gotas en una piedra. Sus destinatarios permanecían en su engaño. Con la presión aumentando y el pueblo aún sumido en la indecorosa rutina, Malquías supo que el tiempo de la revelación tenía que llegar. Algo grande se acercaba, una manifestación del poder de Dios que volvería a unir a su pueblo. ¿Cómo se manifestará?, se preguntaba Malquías en sus pensamientos, mientras la angustia y la expectativa se entrelazaban en su espíritu. Deslumbrado por la certeza, se preguntó, ¿acaso el mensajero de Dios que vendría no había de ser también un fuego purificador?
Un nuevo amanecer se asomaba en su corazón. La historia de la redención estaba en movimiento. La promesa del Altísimo aún no había sido elevada ante el pueblo, y justo en el umbral de su mayor desafío, Malquías percibió que el verdadero plan de Dios ya estaba en marcha. Sin embargo, una inquietante sombra se cernía sobre ellos, y la voz de Dios aún aguardaba ser proclamada en toda su plenitud. Cuando la última luz del ocaso se disipó en Jerusalén y las sombras se hicieron más densas, Malquías se sintió sumergido en la angustia de su misión. En sus oraciones, el ansia por ver la mano de Dios en su pueblo se convirtió en un clamor, un grito que emergía de lo más profundo de su ser. «Oh Jehová, escucha mis súplicas. Tu pueblo necesita saber que tú aún vives y actúas», imploraba, mientras los ecos de su voz resonaban en el desierto solitario de su alma. Aquella noche, mientras la luna iluminaba las colinas con una luz plateada, un ángel del Señor se le apareció, resplandeciendo como el sol. La figura celestial irradiaba poder y gloria, y Malquías cayó de rodillas en reverente temor. «Levántate, siervo de Dios», dijo el ángel, como el retumbar de truenos. «Has sido oído en los cielos. El Altísimo ha decidido enviar un mensaje en el tiempo señalado. La tierra está a punto de temblar, y el pueblo de Israel se enfrentará a su mayor desafío de fe». A medida que las palabras del ángel penetraban en su corazón, Malquías sintió una combinación de temor y esperanza. «¿Qué debo hacer, oh mensajero de lo alto?», preguntó con voz quebrantada. «La incredulidad reina en las mentes y corazones de mi pueblo». «Prepárate para la manifestación del poder divino», respondió el ángel. «El Señor levantará un estandarte entre las naciones y enviará un fuego que purificará el corazón de Israel. No temas a los hombres, pues será un tiempo de juicio y también de restauración. Tu llamado es firme, no desmayes en tu andar». La promesa de restauración resonó en los oídos de Malquías mientras la figura celestial se desvanecía como el rocío del día. Sus pies comenzaron a moverse con agilidad, impulsados por el fervor de su misión. A la mañana siguiente, se levantó con el alba y reunió al escaso grupo que comenzaba a escuchar sus palabras. «Hermanos, el cielo ha hablado», proclamó con fervor renovado. «El tiempo de la purificación está cerca. La gloria de Dios tocará esta tierra, y el pueblo será confrontado con la verdad». Los murmullos de incredulidad comenzaron a cesar, y un pequeño grupo se unió a él, sus rostros reflejando la lucha entre la fe y el escepticismo. «¿Cómo puede ser?», preguntó uno de ellos, un hombre anciano con ojos cargados de historia. «Hemos esperado tanto tiempo por el cumplimiento de las promesas». «Tú deseas ver la gloria de Dios, y te digo que no habrá mayor señal de su poder que el fuego del juicio y la purificación. Así como el oro es probado en el fuego, así será nuestro pueblo. El Señor viene para purgar el pecado y manifestar su gloria». Mientras la voz de Malquías se alzaba, la atmósfera misma pareció cambiar. Un eco de temor reverente se apoderó de los que le escuchaban. Sus corazones, aún endurecidos, comienzan a estremecerse ante la posibilidad de un despertar. Días pasaron, llenos de tensiones y confrontaciones, y cada vez más personas comenzaron a encontrar consuelo en la promesa de transformación. Sin embargo, aún había un remanente de oposición, y se formaron grupos que intentaban desmentir sus palabras, sutilmente manipulando al pueblo para que no respondiera al llamado divino. En medio de esta oposición creciente, Malquías buscó la guía del Señor. Una noche, mientras oraba en el silencio del templo, una luz brillante lo envolvió. En esta luz, una voz le habló. «Malquías, recuerda que los caminos del hombre no son mis caminos. Yo cumplo mis propósitos en misterio y gloria. El juicio que viene no es solo para castigar, sino para restaurar.
Muchos se apartarán, pero aquellos que escuchen serán guardados. Los ojos de Malquías se abrieron en entendimiento, y su alma ardía con una intención renovada. Ahora sabía que la verdad que proclamaba llevaría a separaciones dolorosas, pero también a una profunda purificación. En el horizonte de su corazón vislumbraba un gran final, y su determinación se hizo más sólida. «He aquí, el tiempo está cerca», pensó con ansiedad enraizada, «donde cada rodilla se doblará y se proclame que solo Jehová es Dios». Así, mientras la ciudad continuaba dormida en su indiferencia, Malquías se levantó con la certeza de que la gloria de Dios iba a manifestarse, trayendo consigo tanto juicio como redención, un vínculo eterno entre el pueblo y su Creador. Y al final del camino, ¿sería el fuego purificador el inicio de un nuevo pacto? Mientras el último eco de sus pensamientos comenzaba a disiparse, la voz del Altísimo aún aguardaba su turno para resonar en toda su plenitud. A medida que el sol se levantaba sobre Jerusalén, las sombras de la noche comenzaron a desvanecerse, pero el peso de la misión de Malquías seguía presente. A su alrededor, las murmuraciones del pueblo se intensificaban, y una inquietante mezcla de curiosidad y desconfianza llenaba el aire. La voz del ángel aún resonaba en su mente, y la certeza del inminente juicio de Dios lo impulsaba. Reuniendo a aquellos que estaban dispuestos a escuchar, Malquías se plantó en la plaza central de la ciudad. Su figura se destacaba con un aire de firmeza divina, y su voz sonó clara como un clarín. «Pueblo de Israel, vuelve a tu Dios. Por él somos llamados a ser un pueblo santo. El tiempo de la purificación es inminente. En el corazón humano, la llamarada de la fe hará que muchos se vean confrontados con su propia realidad». Las palabras de Malquías creaban un eco creciente entre la multitud, y algunos comenzaron a moverse adelante, una chispa de esperanza encendida en sus corazones. Sin embargo, para cada paso de fe había oposición. Un grupo de líderes religiosos se interpeló entre sí, inquietos y preocupados. «Este hombre está tocando cuerdas delicadas», dijo uno de ellos, un sacerdote de rostro arrugado que había visto muchas temporadas de corrupción en el templo. «Necesitamos proteger nuestras posiciones». En ese momento, una mujer entre la multitud, cuya vida había estado marcada por sufrimiento, se acercó. «¿Qué tenemos que temer, oh profeta del Señor?», preguntó, sus ojos llenos de lágrimas. «Tú hablas de un fuego, y he estado en llamas de dolor, pero ¿es este fuego el que trae vida?». La pregunta resonó en el corazón de Malquías. El fuego que viene no solo consume, sino que cocina el pan, purifica el oro, transforma la vida, contestó. Pero primero debemos clamar por nuestro perdón, reconocer nuestras iniquidades y retornar al camino del pacto. En ese instante, la multitud se encontraba en un punto de inflexión. La tensión se palpaba como un arco tenso, y los ojos se encontraban, buscando respuestas. Algunos se rehusaban, cerrando sus corazones en dureza ante la verdad. «No necesitamos arrepentimiento», resonó un líder entre ellos. «Las tradiciones que hemos tenido son suficientes». Pero el amor de Dios, como manantial fresco, sabía que tales tradiciones estaban vacías sin un corazón cambiado. Mientras las palabras de Malquías resonaban, las ventanas del cielo parecían abrirse y una presencia se sentía palpable. «La justicia y la misericordia se encuentran en la voz del Altísimo», pronunciaba. «Sed fuertes en el día de la prueba, pues el Señor enviará a su Redentor. El tiempo está llegando». Las visiones de juicios y restauraciones saturaron la atmósfera. El pueblo comenzó a murmurar entre ellos, ansioso y dividido. Algunos se arrodillaron, reconociendo sus transgresiones, mientras otros rehusaron someterse. El pueblo estaba bajo el devenir de un puente de transformación incomprensible, el cual llevaría a un solemne encuentro con el Creador.
Las palpitaciones de un pueblo inquieto no tenían igual. La llamada de Malquías resonaba como trompetas del cielo, retumbando un eco en su corazón. Sin embargo, de entre la multitud surgió un silencio profundo, y una figura se acercó con paso lento, vestida con ropas raídas, su rostro marcado por sufrimiento y desesperación. «¿Qué debo hacer para ser salvo?», preguntó la figura, su voz un susurro de esperanza. Malquías, sintiendo el peso del anhelo dividido entre el juicio y la redención, se inclinó hacia adelante. La verdadera salvación está en el arrepentimiento genuino. Busca al Señor de todo tu corazón, y Él te hallará. A medida que la figura se acercaba, una sensación palpable de expectación llenó el aire. Cada uno estaba a punto de ser testigo de un acto divino que cambiaría la historia. Lentamente, Malquías comprendía que el fuego del juicio no era solo para el pueblo, sino también para él, quien sería quemado en el crisol del propósito de Dios. La voz divina aún aguardaba su momento. En el corazón de la congregación, un susurro más profundo y antiguo comenzaba a moverse, revelando que la historia de Israel, lejos de concluir, estaba a punto de transformarse, alineando en los designios soberanos del Rey de la Gloria. ¿Cómo se cumpliría el plan en medio de desconfianza y resistencia? La respuesta se acercaba, y el eco de la historia resonaba sin remedio, dejando a todos preguntándose sobre la próxima revelación que el Altísimo estaba a punto de manifestar. El murmullo aumentaba, y la atmósfera vibraba con una mezcla de incertidumbre y anhelo. Malquías, con su alma atormentada y su misión clara, observaba las reacciones de la multitud. Algunos se arrodillaban, las manos levantadas hacia el cielo, mientras que otros, enrojeciendo de ira, comenzaban a conspirar en sus corazones contra el profeta. El aire se tornaba espeso, y el susurro de Dios parecía compasivo, invitando a todos a un arrepentimiento verdadero. Tú, Malquías, ¿consideras que solo un par de lágrimas bastan para volver al favor de Dios?, cuestionó uno de los ancianos, su voz firme como el acero. Hemos permanecido fieles a nuestras tradiciones, y nuestras ofrendas son muchas. El profeta respiró hondo y, alzando la vista, se enfrentó a aquellos que se aferraban a lo que consideraban su salvación. El Señor busca el corazón, no el sacrificio vacío. ¿Acaso estas ofrendas llenan el vacío de una relación quebrantada con Él? Nuestras acciones son solo humo, sin el fuego del arrepentimiento. Un silencio tenso se apoderó de la plaza, y cada uno buscaba en su interior. ¿Acaso sus corazones estaban tan endurecidos que podían ignorar el dolor de la distancia de su Dios? Malquías sabía que el tiempo apremiaba. Los días de gracia se deslizaban como arena entre los dedos, y pronto el juicio de Dios podría caer como agua torrencial. A lo lejos, la nube de polvo levantada por la llegada de varios jinetes anunciaba una nueva inquietud. Eran soldados del rey, y al llegar a la plaza, sus miradas severas buscaban rápidamente al profeta. «¿Qué tienes que decir a estas masas inquietas?», exigió uno, su armadura brillando en el sol. «¿Tratas de desestabilizar la paz del reino?». Malquías, impulsado por la verdad del mensaje divino, replicó sin temor: «No es la paz del hombre la que busco, sino la reconciliación del pueblo con su Dios. El reino que se levanta entre vosotros es temporal, pero el reino eterno está al umbral, aguardando a quienes se humillen y se arrepientan». Pero la respuesta fue inmediata. ¿Acaso los reyes se dejan influenciar por un profeta errante? La influencia de tus palabras ha sembrado dudas entre la gente. Debemos detener este alboroto. Las palabras del soldado hicieron eco, mientras algunos en la multitud comenzaban a retroceder, temerosos de las repercusiones. Sin embargo, en medio del tumulto, la mujer del sufrimiento, que había hecho la pregunta inicial, se alzó y con voz firme exclamó:
No temamos, pues el Dios de Israel es nuestra defensa. Su promesa de restauración es mayor que cualquier temor humano. A estas palabras, algunos comenzaron a unirse, levantando sus manos nuevamente hacia el cielo. El clamor de los justos se hacía eco, alzándose como una fragancia que se ofrecía ante Dios, buscando su misericordia. Malquías, sintiendo la unción del Espíritu, se dirigió a la multitud. Así dice el Señor: en el día que me busquéis de todo vuestro corazón, me encontraréis. Humillaos ante Él, y recibid la renovación que sólo Él puede dar. El tiempo de la redención se acerca. Preparaos, oh Israel, pues el Mesías se acerca, y su camino será el de la santidad. La multitud temblaba ante la proclamación, y el aire parecía cortarse por la tensión palpable. Un brillo de esperanza comenzó a iluminar los rostros de algunos, mientras otros se mantenían firmes en su resistencia. Fue entonces, en medio de esa vibración de fe y oposición, que los cielos se oscurecieron levemente, como si el mismo universo esperara la respuesta. Desde el borde de la multitud, un niño pequeño se hizo escuchar con la inocencia de su voz. ¿Por qué esperamos de pie? ¿No deberíamos estar en movimiento hacia el que puede salvarnos? Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Malquías mientras miraba la escena, comprendiendo que en esa confesión simple y pura se encerraba la verdad del reino, una verdad peligrosa para quienes se resistían a cambiar. El eco de los cielos parecía distorsionarse con la revelación inminente, y Malquías sabía que el momento culminante de la historia estaba muy cerca. De repente, una presencia imponente llenó la plaza. La atmósfera cambió, y tanto los fieles como los escépticos sintieron el peso de algo sagrado. El mensaje del próximo encuentro con el Redentor se hacía más claro, resonando en los corazones de aquellos dispuestos a escuchar. «Escuchad», dijo Malquías, su voz resonando como un trueno entre las nubes. «Pronto se levantará una señal entre vosotros. El Hijo del Hombre vendrá como el buen pastor, reuniendo a sus ovejas. Estad preparados, el tiempo de transformación se acerca, y con ello la revelación de su propósito, que será más grande de lo que podáis imaginar». No pudieron ignorar la inquietante verdad de su declaración, un giro divino que dejó a cada corazón latiendo, ansioso por la transformación que se avecinaba. El pueblo respiraba la expectación de lo que estaba por hacerse manifiesto, y la historia de su redención estaba a punto de tomar un giro que cambiaría el curso de Israel eternamente. Mientras la multitud temblaba ante la proclamación de Malquías, la tensión se intensificó. Los soldados, con sus miradas de acero, se movían inquietos, como si contemplaran una tormenta inminente entre los hombres. Muchos corazones se sentían conmovidos, pero otros se negaban a ceder, aferrándose a su orgullo y a sus dudas. Entonces, el cielo, ahora cubierto de nubes amenazantes, pareció responder. Un viento fresco sopló a través de la plaza, como un recordatorio de la presencia del Espíritu. «El vendaval del juicio se aproxima», murmuró un anciano, mientras se aferraba a su bordón, asustado por las palabras de Malquías. «¿Qué señal nos has mostrado, profeta? ¿Cómo podemos saber que el Dios de nuestros padres está con nosotros?» Malquías, su corazón ardiendo con la urgencia del mensaje divino, exclamó: «Escucha, oh Israel, así dice el Señor. El que viene tras mí es más poderoso. Yo os bautizaré con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El juicio de Dios está en su mano, y Él es fiel para purificar a su pueblo». Las palabras del profeta resonaron poderosamente, y la multitud vibró con un eco colectivo entremezclado de temor y esperanza. Sin embargo, en las sombras, aquellos que se mantenían aferrados a su incredulidad comenzaron a murmurar con creciente ira.
¿Acaso un profeta no puede ver la gloria que nuestra nación ya posee? Nosotros somos el pueblo elegido. No más, replicó Malquías. No se engañen, pues el Señor no se deja llevar por apariencias. Así como en los días de Noé, el juicio se avecina para aquellos que se niegan a escuchar su voz. La multitud murmuraba entre sí, la confusión y la indignación se entremezclaban. La mujer del sufrimiento, a quien Malquías había visto elevar su voz con valentía, se alzó de nuevo. Entonces busquemos a Jehová con todo nuestro corazón, que nuestros corazones sean como carne y no piedra. ¿Quién puede resistir el corazón del Eterno, que es tan grande como los cielos y tan profundo como el abismo? El eco de su fervor comenzó a resonar en algunos, y más manos fueron levantadas en súplica. Pero el corazón de los escépticos seguía endureciéndose, y las filas de los soldados de su rey se cerraron en torno a Malquías, listos para llevarlo lejos. Fue entonces cuando una luz deslumbrante brilló en el cielo. La atmósfera vibró con una intensidad palpable, y una voz resonó como el rugido de un mar enfurecido. Malquías, alza tu voz, pues he escuchado el clamor de mi pueblo. El tiempo de la cosecha está cerca, y en medio del alboroto, los que buscan en verdad hallarán su Redentor. El profeta sintió poder en su ser. ¿Qué debo decir, Señor?, clamó, sintiendo crecer en él el espíritu de revelación. Sin embargo, el cielo se oscureció nuevamente, y una sombra se posó sobre la tierra. Hay un misterio que se revelará a los que son fieles, dijo la voz nuevamente, esta vez suave como el susurro de una brisa. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Los tiempos de angustia precederán a la gloria, y el camino será difícil. Mas recordaréis que el que viene a salvar es el mismo que fue sacrificado. Con estos augurios, un escalofrío recorrió a los presentes. Les invadía el miedo, la duda y la fe enmarcaban la escena. Malquías supo que este momento cambiaría la historia, que su llamado no solo era un eco en sus corazones, sino la invitación del cielo a convertirse en participantes de un plan divino. Cuando se revele la gloria del Altísimo y el sacrificio se haga visible, aquellos que han resistido verán lo que verdaderamente es llamado. ¿Estáis preparados para ello, oh Israel? Así, la expectativa se alzó a nuevas alturas, y Malquías sabía que el desenlace de todo se movía en un hilo delicado. La multitud, ahora atrapada entre el dilema de resistir o rendirse, aguardaba con el aliento contenido por la próxima revelación. «El tiempo cercano avanza», resonó su voz. «Vuestros corazones no estén turbados, pues un suceso glorioso está por cumplir la promesa hecha desde el inicio. ¿Eres tú, Israel, parte de la historia que Dios ha orquestado desde la fundación del mundo?» Una calma sobrevenida se apoderó del lugar, mientras el horizonte prometía transformar el destino de aquellos que deseaban recibir. La revelación del plan eterno de Dios latía en cada corazón, tanto de creyentes como defensores del antiguo orden. Y el eco de la verdad comenzaba a resonar más fuerte, mientras Malquías se preparaba para la siguiente fase de su misión divina. Mientras la multitud se sumía en el silencio expectante, el eco de la proclamación de Malquías reverberaba en sus corazones, afianzando en algunos la fe y en otros el temor. El cielo, aún agitado por las nubes, parecía atestiguar el verdadero drama que se desarrollaba ante aquellos ojos curiosos y temerosos. De repente, un trueno profundo resonó lejos en el horizonte, como si la misma creación respondiera al llamado divino. «Escuchad», gritó Malquías, alzando su voz por encima del murmullo que reverberaba entre el pueblo. «Así dice el Señor, ¿no sabéis que mi palabra no retorna vacía? Con ella edificaré y destruiré lo que es vano».
Los soldados miraban de un lado a otro, nerviosos por la creciente intensidad, mientras el gran sacerdote, de pie en la distancia, fruncía el ceño ante el desafío que esto representaba contra el orden establecido. Aquella proclamación no solo amenazaba su autoridad, sino que también resonaba con una verdad inquietante que incluso ellos debían confrontar. Si es cierto que nuestro Dios es Dios de verdad, ¿por qué callamos ante la injusticia y la opresión? Continuó Malquías, su voz firme como un estandarte. ¿Por qué nuestros corazones se han cerrado a la necesidad de purificación? La ira de Dios está sobre aquellos que, en su orgullo, ignoran el clamor de sus hermanos. Un murmullo se extendió por la multitud, algunos comenzaron a asentir, despertando de su letargo espiritual. «Que el fuego del juicio arda en ellos», murmuró un hombre entre la multitud, «pues no podemos continuar en este camino de desobediencia y ceguera». Malquías, sintiendo la creciente unidad entre los que deseaban verdad, elevó sus manos hacia el cielo. «Conviértanse, oh Israel, y devuélvanse a su corazón. El Salvador está cerca, y aquellos que arrepentidos clamen en su nombre no conocerán vergüenza». En ese momento, un destello de luz cortó las nubes, iluminando el rostro del profeta con resplandor celestial. Una imagen se formó en su mente, y las visiones comenzaron a surgir con claridad. «El que viene tras mí», proclamó, «como vestido de la gloria de la luz divina, descenderá y traerá sanidad a las naciones». Habrá un nuevo pacto, donde la ley será escrita no en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Quienes lo escuchaban comenzaron a sentir el calor del fervor brotar en sus corazones. Sin embargo, el gran sacerdote, lleno de ira y presión, no se quedó callado. «¿Qué pretendes, Malquías? ¿Reemplazar lo que hemos tenido por siglos con esas danzas de revueltas? ¿No es ya suficiente el sacrificio y la ley que hemos guardado?» «Escúchame con atención», respondió el profeta, su mirada ardiente. «La promesa del Señor nunca será anulada, sino que se cumplirá en la plenitud del tiempo. La salvación que traigo no es desdén hacia la ley, sino el cumplimiento de lo que era sombra de lo venidero». Los rostros de muchos empezaron a iluminarse con esperanza, mientras los que se resistían al mensaje sentían la frialdad de la incredulidad envolverlos. Malquías, perceptivo a las tensiones en el aire, continuó: «No se equivoquen, el juicio se aproxima, como el alba que sigue a la noche, y el que se aferra a su incredulidad quedará fuera de la promesa. Pero aquellos que le busquen en espíritu y verdad hallarán redención». De pronto, una profunda calma inusitada envolvió el lugar, como si todos esperaran la siguiente revelación. Malquías sintió que el poder del Altísimo lo rodeaba. Los tiempos de angustia traerán filtraciones de tristeza, pero también serán tiempos de coletazos gloriosos, donde la luz del Mesías resplandecerá con fuerza. Un viento suave comenzó a soplar, y la voz del profeta resonó enfáticamente: «Estén atentos, oh Israel, al cumplimiento de las Escrituras, porque lo que está por venir será más maravilloso que lo que han conocido. El Mesías, aquel que será llamado el Príncipe de Paz, traerá la redención no solo para ustedes, sino para toda la humanidad». Así, con una expectativa inquebrantable en el aire, Malquías miró con firmeza a los corazones temerosos. ¿Quién de ustedes está listo para ser parte de la historia de la redención del Dios eterno? La hora del despertar ha llegado, y todo será revelado. En ese instante, el cielo, que había permanecido cubierto, se partió en un matiz dorado, mientras el eco de la voz divina resonaba una vez más: «Pronto veréis cumplir las promesas que harán temblar a las naciones. La gloria llega, y con ella una renovación que cambiará para siempre el corazón de mi pueblo.
Así concluyó el mensaje de Malquías, dejando en los corazones un fuego divino que todavía estaba por consumir todo lo que permanecía en tinieblas. ¿Preparados para el sacrificio? La tensión se palpaba mientras el cielo comenzaba a responder al llamado del pueblo. Un nuevo capítulo estaba por comenzar en el plan soberano de Dios. Mientras la multitud permanecía en un estado de asombro y expectación, el aire se impregnaba de una presencia palpable. Los rostros, bañados por la luz dorada del cielo, reflejaban la lucha entre la fe y el miedo que ahora coexistía. Las palabras de Malquías resonaban en sus corazones, un eco de promesas antiguas que comenzaban a tomar forma en visiones de futuro. «¡Levántense!», clamó el profeta, su voz estallando con la fuerza de un trueno. Este es el tiempo de la transformación, donde la ceniza se convertirá en belleza y el lamento en gozo. Escuchad las palabras de aquel que es, y que fue, y que ha de venir. El gran sacerdote, incapaz de permanecer en silencio ante el desafío flagrante, dio un paso al frente, sus ojos oscuros como la tormenta que se acercaba. ¿Qué te hace pensar que esos tiempos de renovación son para nosotros? Nuestros sacrificios, nuestras tradiciones, son el pilar de nuestra devoción. ¿Es eso insuficiente para nuestro Dios? Malquías lo miró con compasión y fervor. Los corazones endurecidos no ven, oh sacerdote. El Dios que deseas adorar nos llama a algo mayor. No más sacrificios vacíos, sino entregas genuinas que provengan del corazón. Porque así dice el Señor: «Yo me buscaré un pueblo que no sea duro de corazón», pronunció el profeta citando las Escrituras. «Un pueblo que se arrepienta y busque mi rostro en verdad». Las palabras de Malquías comenzaron a calar en la multitud. Algunos asintieron, sintiendo el peso de la verdad en sus propias almas. Una mujer entre ellos, con lágrimas en los ojos, susurró: «Nunca hemos escuchado palabras como estas. Quizá este es el tiempo que hemos esperado». Un viejo sabio, sentado cerca, levantó su voz quebradiza: «¿Y si la verdad que traes es una prueba, una manera de separar la paja del trigo?» «Así es», exclamó Malquías, levantando sus manos. «Dios está en medio de nosotros, deseando purificar a su pueblo, pero el juicio empezará por su casa». Un escalofrío recorrió la multitud, y la atmósfera se tornó pesada con una mezcla de temor reverente. «¿Cómo sabremos si somos parte del pueblo escogido, Malquías?», preguntó otro hombre, el rostro marcado por la duda. «Con la súplica y arrepentimiento», respondió Malquías, su tono suave pero firme. «Si se humillan y buscan su rostro, entonces conocerán el camino. Y el que se humilla será enaltecido. Este es el pacto del que hablo, un pacto donde la bondad y la verdad se encontrarán y la justicia y la paz se besarán». El gran sacerdote, sintiéndose acorralado, gritó: «¡Basta! ¿Cómo puedes dar esperanza a aquellos que han pecado tan abiertamente? ¿Acaso provocarás una revuelta?» «Que cada uno evalúe su corazón», contestó Malquías con coraje. «No soy yo quien provoca la revuelta, sino la condición de nuestros corazones. La sombra del juicio está sobre cada uno de nosotros. Dios está buscando verdaderos adoradores, que le alaban en espíritu y verdad, no en rituales muertos». Entonces el viento que había comenzado a soplar se intensificó, como una respuesta sutil a las declaraciones del profeta. Las nubes se partieron más, dejando entrever un cielo azul claro, como si el mismo Creador estuviese confirmando el mensaje de Malquías. «Ahora es el tiempo de decidir», proclamó. «Anuncia su victoria y danzarán los corderos, o sigan ciegos y la calamidad caerá sobre su nación. La elección está frente a ustedes, el pacto de Dios espera en sus corazones.
A medida que sus palabras se desvanecían, una profunda resonancia se estableció en cada corazón presente. El tiempo de la intervención divina parecía inminente. Las multitudes comenzaron a murmurar, el fervor espiritual crecía como un río desbordándose. En medio de esa tensión, la voz del cielo volvió a responder en un eco potente. Escucharé el clamor de mi pueblo, y en medio de la devastación traeré restauración. Mirad el cumplimiento de mi promesa, porque en la quietud de la noche se vislumbrará el amanecer de la esperanza. Así, el último mensaje resonó en el aire, prefigurando el amanecer de nuevos tiempos. Malquías, sintiendo el peso de la responsabilidad, no pudo evitar la emoción en su pecho. Los corazones estaban listos, y la redención se cernía en el horizonte, mientras el alma del pueblo palpitaba con inquietante expectación. ¿Sería este un nuevo comienzo, o el juicio caerá sobre los que se resistan? La revelación divina se acercaba, dejando al pueblo en la vórtice de lo desconocido, esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. La multitud, cautivada por las palabras de Malquías, se sumió en un silencio reverente. Cada uno sentía el peso de la elección que se les presentaba, la opresión de un destino inminente. Los susurros se transformaron en murmullos de oración, mientras los corazones comenzaban a abrirse a la posibilidad de un cambio verdadero. De repente, entre la muchedumbre, un joven se levantó. Su voz temblorosa, pero llena de anhelo y fe, rompió la quietud. ¿Qué debemos hacer, profeta del Señor? ¿Cómo podemos ser parte de este nuevo pacto que nos ofreces? Sus ojos brillaban con la luz de la esperanza. Malquías lo miró con benevolencia. Ese es el clamor correcto, joven. El primer paso es reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Arrepentíos y dejad que la voz del arrepentimiento llene vuestros labios. Porque el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Los rostros de la multitud se tornaron hacia el joven, dándose cuenta de que la respuesta no estaba lejos, sino más cerca de lo que jamás imaginaron. En ese momento, otro anciano, de rodillas, se unió al lamento colectivo. He pecado contra el Señor, he seguido caminos de oscuridad. Ten piedad de mí. Su voz quebrada resonó en el aire. Y en la piedad hallarás perdón, exclamó Malquías, y en su corazón sabía que este era el principio del cumplimiento profético. La muchedumbre comenzó lentamente a arrodillarse, unos a otros confesando sus transgresiones, gritando por la redención, mientras las lágrimas corrían como un río sobre sus mejillas. Da lugar en tu corazón, continuó el profeta con voz incandescente, porque el Señor está aquí. Él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Este es el tiempo de restauración, un tiempo de abrir la puerta a la flor de la redención. La fragancia de la lavanda silvestre y el mirra esparcida por las manos de los adoradores fluyó por el aire, simbolizando la purificación, mientras el viento salía como un susurro divino de los cielos, arrastrando consigo el titilar de las promesas cumplidas. Malquías, consciente de la atmósfera que le rodeaba, sintió que la presencia de Dios se hacía tangible, como un fuego abrasador que danzaba en cada corazón. A todos vosotros que habéis escuchado mi voz, el Señor promete que no siempre estará en silencio, y que un día la tierra será llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14.
Las vidas de quienes le rodeaban transformándose, la multitud empezaba a verse como un pueblo nuevo, un nuevo pacto en el cual la gracia y la verdad se encontraban. La oscuridad comenzaba a dispersarse. Fue entonces que entre los murmullos una voz resonó de manera estruendosa: «Profeta, ¿y qué de los que hoy escogen rechazar este llamado? ¿Qué destino les espera?». Malquías sintió el estremecer del cielo ante esta pregunta. La solemnidad de la respuesta estaba a punto de surgir. El juicio está reservado para aquellos que endurecen sus corazones, porque a los que se dejan llevar por su dureza en su corazón impenitente, atesoran ira para el día de la ira. Romanos 2:5. Pero a vosotros, que buscáis sinceramente, prometo que la salvación de Dios es como un río que fluye, inagotable e inconfundible. La multitud estaba al borde, cada corazón palpitando con una mezcla de temor y esperanza, cuando una nube oscura se cernió sobre el horizonte, como un presagio. El viento, ahora tempestuoso, llevó consigo el eco de las advertencias venideras. «Pero cuidado», advirtió Malquías, levantando su voz por encima del estruendo. «Aún hay tiempo de volverse hacia él. El Señor dice: buscadme y viviréis». Amos 5:4. Quien se aferre a esta promesa participará en el glorioso amanecer que se avecina. Mientras sus palabras resonaban, la multitud podía sentir la lucha entre la luz y la oscuridad. La voz de Dios había comenzado a calar en sus corazones, y en el aire reinaban tanto las dudas como la anticipación. Malquías sabía que el sellar de estos pactos se acercaba y que un evento trascendental estaba al horizonte. Todo lo que se pedía era un corazón dispuesto, un oído atento. Mientras las nubes continuaban su danza cósmica, la promesa de revelación se volvía más clara. El aliento del Altísimo estaba en el viento, sus intenciones sublimes se manifestarían pronto en un acto impactante, revelador y transformador. «Escuchen», finalizó Malquías, su voz retumbando en cada rincón. Mientras la oscuridad amenaza, el amanecer de la verdad se acerca. Pues en la humildad de mi pueblo y en su clamor sincero, verán la revelación de mi gloria. Esperad, porque la obra del Señor está en marcha. Así, con corazones palpitantes, la multitud quedó suspendida en el aire, anhelando conocer el plan monumental de Dios que cambiaría sus vidas para siempre. A medida que las palabras de Malquías resonaban en las almas de aquella multitud expectante, el cielo parecía contener la respiración en un momento de intensa anticipación. Los corazones, vulnerables y febrilmente palpitantes, estaban ahora en un delicado equilibrio entre la esperanza y la condenación. La atmósfera vibraba con un eco divino, un susurro que prometía un cambio en las tensiones existentes. «El tiempo de la verdad y la luz está a la mano», proclamó Malquías, con un fervor renovado que brotaba del profundo anhelo por ver a su nación transformada. «Así des la Altísimo, he aquí, yo os traigo la buena nueva. No seré un Dios distante, sino el que habita entre vosotros y realiza mi voluntad en vuestros corazones». Mientras las lágrimas comenzaban a brotar de los ojos de algunos, un nuevo viento sopló sobre la plaza, trayendo consigo la fragancia de la restauración, como un recordatorio de que el juicio no era el final, sino un preludio a la redención. La multitud, antes dividida, parecía unirse en ese mismo instante, con la creciente convicción de que una obra mayor estaba en curso. Sin embargo, en los márgenes de esa reunión sagrada, grupos de líderes y sacerdotes murmuraban entre ellos, inseguros y temerosos de la fuerza que comenzaba a acumularse entre la gente. «Este hombre llama a la rebelión», declaró uno de ellos, su rostro arrugado por la ira y el temor. «Si su mensaje resuena, perderemos nuestra influencia sobre el pueblo».
Malquías, sintiendo la inquietud en el aire, se dio cuenta del desafío que enfrentaba. Consciente de su misión, no se dejó distraer. Os digo, oh grupo de los que se aferran a lo viejo, el Altísimo no se conforma con rituales vacíos. Aquel que busca verdaderamente a Dios lo encontrará como el Dios de restauración y de nuevo pacto. Ezequiel 36:26. Y de repente, en medio de esa tensión, surgió un joven que había sido tocado por la verdad. ¿Puede un corazón roto hallarse en la gloria de Dios? Preguntó, su voz resonando con sinceridad. He vivido en el rencor y el miedo, pero deseo ser purificado. Si hay esperanza para mí, quiero conocerla. Malquías sintió que el propósito del Altísimo tomaba forma. Sí, la esperanza se encuentra en la rendición. Si clamas con sinceridad, el Señor te escuchará y cambiará tu tristeza en gozo. El que viene a mí, no le echo fuera. Juan 6:37, dice el Señor. La redención está aquí. Los murmullos de conversión comenzaron a extenderse entre el pueblo, sus corazones resonando en un unísono de arrepentimiento. Vieron en Malquías no solo un profeta, sino un mensajero de la esperanza de todo un pueblo que había sufrido en la oscuridad. Sin embargo, la sombra del resentimiento creciente entre los líderes seguía manifestándose. Yornean, sacerdote de la alta corte, se adelantó, señalando al profeta. No podemos dejar que un hombre como él arruine nuestro orden. ¿Qué hace que sus palabras sean más valiosas que la ley que nos ha guiado? Malquías, con una determinación firme, respondió: La ley fue dada para guiar, pero también para señalar a la necesidad de un Redentor. El tiempo ha llegado para que comprendáis que no es en las tradiciones muertas donde encontrará Israel su vida, sino en la fe que se manifiesta en corazón cambiado y sincero. Mientras estas palabras salían de su boca, una estela de energía llenó la plaza, como un río que amenaza con desbordarse. La verdad de Dios rompía las cadenas del miedo y la incredulidad, y una multitud comenzaba a clamar, levantando sus manos en súplica ferviente. En ese instante, un resplandor brillante descendió sobre Malquías, iluminando su rostro y llenándolo de poder, mientras la voz del cielo resonaba una vez más. Mis hijos, no os he olvidado. He visto vuestro sufrimiento. El tiempo del cumplimiento de mis promesas está al caer. Habrá juicio y habrá transformación, pero con el juicio viene la esperanza de un nuevo pacto. Los líderes, tensos y alarmados, intercambiaron miradas de impotencia. El ímpetu del pueblo crecía, y con él el temor de sus corazones se transformaba en fe. Malquías sintió que el impacto de sus palabras resonaba no solo en la plaza, sino en la historia de su pueblo. Preparad el camino del Señor, la tierra temblará, y su gloria será sobre toda carne. Isaías 45. Despertando un fervor que había estado latente, sentenció con firmeza: ciertamente, muchos seguirán el llamado, pero también habrá quienes se resistan. Ay de ellos, pues no verán la gloria que se acerca. Una ola de murmullos y clamor brotó de la multitud. La angustia interior de un pueblo estaba a punto de brillar con una luz que nunca habrían imaginado. Allí, en las sombras de la opresión, brillará una luz, concluyó Malquías, con el rostro iluminado por la promesa de Dios. El Mesías vendrá, dirigirá a su pueblo y será su Salvador. A medida que aguardáis, la revelación de su glorioso plan se acerca, más radiante y palpable que nunca.
La multitud, volcada, comenzaba a sentir el calor de una esperanza renaciente. A medida que sus corazones palpitaban al unísono, sabían que el tiempo del cumplimiento se había acercado. ¿Sería este el comienzo de una nueva era? La voz de Dios aún aguardaba su proclamación final, y el plan soberano de Yahvé estaba a punto de revelarse en toda su plenitud.